Bueno. Le voy a dar acá, así me voy a quedar acá. Y bueno, comenzamos con la clase de hoy, que nos trae, ya debo de decirles, estamos más o menos a la altura de las 3/4 partes de la materia, lo cual es bueno, porque quiere decir que estamos cerca de finalizarla, de finalizar la cursada. Nos quedan 2 parciales, igualmente, me parece que ya está, pero quedan por rendir 2 parciales, y la recomendación que siempre les doy es a aquellos que vienen, en general yo creo que las notas están bien, pero sí, bueno, es el momento justo para no dejarla o dejarla la materia, entonces mi sugerencia, obviamente, no la cuelguen, empiecen a estudiarla y a tomarla en serio, porque ahora ya vienen realmente las cosas, se empiezan a mover, hay muchas dinámicas, muchas vías metabólicas, y eso, bueno, asusta un poco, pero piérdanle el miedo, no la dejen a la materia, métanle este último tramo lo más que puedan, al menos para probar los 2 exámenes que les quedan, los 2 parciales. Si llegan a promocionar, fantástico; si no promocionan, se rinde el final, oral, eso no es ningún problema, y se toman su tiempo, pero ya habiendo estudiado bien la materia durante todo el año, retomarla para estudiar un final, se hace todo mucho más fácil. ¿Bien? Una pregunta, ¿qué diferencia tiene regularizarla con promocionarla? La regularización implica que tenés que ir a rendir un final, ¿bien? Y es por nota, llegas a una nota, no llegas a una nota. Eso está bien escrito en el programa de la materia, ¿bien? Ahí están todas las condiciones, cómo alcanzó una, la otra o la otra. Si vos quedás regular, como te decía, tenés que rendir el final, tenés varios turnos para rendirla. Mi recomendación es que no se presenten al primero que se les cruza, preséntense realmente el turno cuando ustedes hayan estudiado a conciencia la materia. ¿Bien? Muchas veces se presentan porque sí, después eso les baja la nota, o sea, lo aprueban en la materia finalmente, pero después de haberse aprobado un final, y eso es como una mancha al promedio general de la materia. ¿Vieron cuando les piden el currículum, les piden el promedio general de la carrera, con aplazos y sin aplazos? Y lo primero que uno hace es fijarse que el aplazo, con aplazo, sin aplazo y con aplazo sea igual. Eso quiere decir que nunca te aplazaron en un final. Y eso es una buena marca. ¿Bien? Independientemente si la nota es alta, baja o está al medio. ¿Ok? Entonces traten primero de tener una nota alta y sin aplazos, sin haber tenido aplazos. ¿Bien? Bueno, entonces, y si promocionan, bueno, fantástico, porque alcanzaron el 7, el 8, no recuerdo bien cuál es la condición, creo que es el 8, y bueno, será un 8 y promocionas en esa condición, significa que estudiaste la materia durante todo el año, por lo cual estás liberado de rendir el final, ¿bien? Oral. Ojo, no todo, les digo, históricamente la cuestión con los promocionados es así, de 50, 10, 15, no más que eso, llegan a esa condición. ¿Estamos? El resto es una curva de Gauss, digamos, es así. ¿Y el final, si sos regular, es escrito y oral o solo oral? El final, si sos regular, es solo oral. Y si promocionan no lo rendís. Exacto. Es promoción directa. Exacto. Ojo, generalmente hay un coloquio, ¿bien? El año pasado, o sea, todos los años van cambiando esas cosas. ¿Por qué? Porque bueno, el año pasado nos pegó la pandemia, entonces lo que se decidió es que aún habiendo promocionado a todos los alumnos, que rindieran un coloquio, ¿bien? Un coloquio es una instancia oral, pero es mucho más corta, es más simple, es como para indagar nosotros, los profesores, los docentes, que ustedes realmente tienen esa capacidad de
o adquirieron los conocimientos, bien, para promocionar, bien, nada más. Este año, dado que ya estábamos presenciales, también otra cosa que pasó fue que el año pasado no rendían los parciales, perdón, y nosotros le decimos, el parcial está ahí en Zoom, háganlo. Era como a libro abierto. Por eso también es que exigimos al final los que promocionaron que rindieron un coloquio. Este año los controlamos, vimos, no fue tan a libro abierto el parcial. ¿Bien? Estuvimos por Zoom, ¿se acuerdan? Así que bueno, este año la nota del parcial creo que es la nota que realmente es. O sea que el coloquio no sé, generalmente esas cosas se definen a fin de año entre los docentes. Bueno. Hay docentes más permisivos, otros no tanto. Pero se tiene que llegar a un acuerdo. Bueno, eso es más o menos entonces mi consejo. Y la clase de hoy, la gente de la burbuja virtual tiene alguna pregunta con respecto a esto. Si no, ya pasamos a la clase. No, profe. Bueno, empezamos entonces con el tema del día de hoy, que, digamos, de nuevo implica o nos lleva al nitrógeno, ¿bien? A moléculas que están nitrogenadas, pero en este caso, si bien tienen alguna relación con los aminoácidos, ¿bien? Porque en algunos casos ya vamos a ver que obtienen el nitrógeno, proviene de aminoácidos, ¿bien? Pero generalmente son aminoácidos no esenciales. Así que, en fin, el cuerpo tiene que hacer algo con esas moléculas que están nitrogenadas, entonces vamos a ver cómo las sintetizamos y cómo las catabolizamos. Y una de las moléculas más representativas en la clase de hoy, si bien vamos a hablar de bases nitrogenadas también, es la molécula del hemo, ¿bien? La molécula del hemo ya ustedes habrán visto, o a esta altura lo deben tener más o menos claro, en qué participa la molécula del hemo. Es parte de 3 proteínas muy importantes, una de ellas es casi la mayoritaria en cuanto a la utilización del hemo en nuestro organismo, que es la hemoglobina, ¿bien? La hemoglobina es esta proteína que tiene estructura cuaternaria, está en los hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, como ustedes quieran llamarlos, y que tiene como función el transporte de oxígeno desde el pulmón a los tejidos y a la inversa del dióxido de carbono de los tejidos al pulmón. Entonces, como cofactor allí, esa molécula, bien, el hemo, cumple esa función que habíamos dicho, gracias a que sus propiedades químicas, que ya las vamos a ver hoy, que derivan obviamente de su estructura y de su capacidad de quelar metales. O sea, tiene un bolsillo, ya lo vamos a ver hoy, tiene una cavidad donde, por ejemplo, en el caso del hemo, lo que encontramos allí en esa cavidad es un átomo de hierro, ¿bien? Está reducido, hierro más 2, en su estado funcional, que es lo que le permite la capacidad de coordinar oxígeno y poder transportarlo en sangre. ¿Por qué es necesario eso? Porque el oxígeno no es muy soluble en medios acuosos, ¿bien? Entonces, todo organismo vivo y que necesite oxígeno seguramente tiene algo parecido al hemo dando vueltas que le permite captar el oxígeno y transportarlo a los tejidos. ¿En dónde más aparece el hemo? Vamos a ver que aparece también en la mioglobina, que es una molécula relacionada con la hemoglobina, ¿no es cierto? La gran diferencia entre ellas es que la mioglobina está compuesta por una sola subunidad, mientras que la hemoglobina tiene 4 subunidades. Y también la ubicación. La mioglobina se encuentra en músculo esquelético y también su función allí es proveer oxígeno a la célula, ¿bien? Ahí ya no es transportar, sino mantenerlo adentro de la célula para que el metabolismo aeróbico bien pueda obtener oxígeno de allí. Y una tercera molécula que tiene grupo M, también bastante, ahí está el citocromo C también, que participa en la cadena respiratoria.
Otra molécula también que está en el hígado, o parte de es una enzima, un complejo enzimático que se encarga de degradar agentes tóxicos o moléculas tóxicas, es el citocromo P450, se llama. ¿Bien? Allí también hay una necesidad importante, significativa para el hígado de obtener o sintetizar esta molécula. Bueno, entonces vamos a ver en la clase de hoy cómo se sintetiza, si surgen algunos problemas en esa vía de síntesis, ¿bien? Como un caso parecido a lo que vimos con los aminoácidos, hay una vía larga, alguna enzima está funcionando mal, se acumula un metabolito de esa vía, trae problemas, ¿bien? Bueno, antes... Bueno, déjenme repetir un poco lo que hablé recién. Vamos a tratar la clase de comprender la naturaleza química de esto que se llaman metaloporfirinas, para llamarlos con un nombre más general. Si hablamos de porfirinas, ahí ya incluimos no solamente la hemo, sino a la clorofila, ¿bien? Que está en plantas, y ahí ya se encuentra otro metal, el magnesio, y otras. ¿Bien? Pero vamos como les dije, nos vamos a centrar en el grupo hemo. Vamos a analizar la vía metabólica del grupo hemo desde sus precursores. Vamos a ver si existen desórdenes, y los vamos a clasificar, que estén relacionados a la síntesis, también a la degradación y a la acumulación. En particular vamos a hablar de las icterícias. Y finalmente, dentro de estos grupos de moléculas nitrogenadas, vamos a hablar un poquito, porque casi no tenemos problemas con la síntesis o la degradación de las bases púricas o piridímicas. Con alguien hablamos la primera clase de aminoácidos de la burbuja B. Creo que hablamos con Jerónimo Valentín del problema que puede surgir con el metabolismo de las bases púricas, sobre todo la adenina y la guanina, con respecto a la acumulación de ácido úrico, ¿bien? Y que son enfermedades que a veces pueden provenir de un cáncer, pero generalmente vienen de una metabolización exacerbada de estas bases. El paciente come mucha carne, bueno, no sé, o también tiene mala circulación en las extremidades, en los dedos de los pies, y eso lleva a que el ácido úrico precipite en esas zonas y cause una inflamación. Bueno, también aparece mucho ácido úrico como cristales en la orina, dado también esa propiedad que tiene de ser bastante insoluble a pH por debajo de 5,8. La orina puede llegar a tener un pH de 5. Bueno, eso lo vamos a ver bien al final. Entonces, esperen un poquito, ¿ok? Qué molesto que es esto. Bueno, digamos, las porfirinas, si vamos a hablar en general de ellas, y ahí vamos a encontrar el grupo hemo, seguramente, la característica general que tienen ellos están constituidos por 4 pirroles, ¿bien? Los pirroles son estos anillos que están acá, con 2 insaturaciones y un nitrógeno en la punta, ¿bien? Es un pentágono, son 4 carbonos y un nitrógeno. Esto se puede sintetizar en el laboratorio, de hecho se hace una síntesis, ¿bien? Y lo que uno obtiene es un compuesto cíclico, ¿bien? Entonces acá estábamos viendo los 4 pirroles aislados, pero para tener una porfirina, digamos, bien hecha y derecha, digamos, tenemos que tener esos 4 grupos pirroles enlazados de alguna manera. En las porfirinas, ese puente, ese enlace, lo hace un grupo metanilo, ¿bien? Está acá, es un carbono con por supuesto, sus 4 enlaces, pero solamente está enlazado a un hidrógeno. El resto son enlaces a los otros carbonos.
¿De dónde deriva el nombre? Deriva del griego, de estos compuestos, deriva de porfiria, que significa púrpura. De hecho, si uno hace la síntesis en el laboratorio y tiene este compuesto, obtiene un cristal púrpura, ¿bien? Un color púrpura, o una sustancia de color púrpura. De ahí su nombre. El otro día compré la protoporfirina 9, y me llamó la atención lo púrpura que era para ponerlo en un medio de crecimiento de bacterias, y es muy púrpura. La más simple es esta molécula, la porfirina, ahí está la fórmula. Esto no existe como tal en la naturaleza, ¿bien? Hay versiones de esta porfirina y esas versiones nuevas, no, gracias a Dios, no cambia mucho el nombre, lo único que se le agrega es un número, ¿no? Siguiendo una nomenclatura que ustedes no hace falta que la entiendan, pero ya van a ver que, digamos, cambia mucho la molécula, o no tanto, sobre todo en estas posiciones, en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y se modifica el nombre, pero simplemente agregando un número acá, y siguiendo una regla, de nuevo, que a ustedes no les interesa saberla. Bueno, ¿qué propiedad les da, o qué átomo le da la propiedad de estas moléculas de quelar o de captar metales en la estructura, como ya lo vamos a ver? Esos átomos son los 4 nitrógenos, ¿bien? Que están apuntando hacia el centro. Los 4 nitrógenos al centro, que apuntan al centro con sus electrones, bien, no enlazantes sobre todo, permite formar complejos con iones metálicos divalentes y trivalentes, y esas uniones tienen una característica de que son enlaces muy fuertes, bien, si bien no son enlaces de tipo covalente, pero son enlaces de coordinación, y tienen esa característica de ser muy estables y muy fuertes. Y dijimos, si estamos hablando de la porfirina hemo, el metal que vamos a encontrar es el hierro más 2, ¿bien? Ya vamos a ver cómo es que se une selectivamente el hierro y no otro metal, que se puede poner otro metal, bien, en ciertas condiciones, y eso es malo, pero en las mitocondrias hay una enzima que es muy específica y se encarga de eso, de tomar el hierro e incorporarlo en esa molécula, específicamente, y no otra cosa. Si pongo otra cosa, la hemoglobina finalmente no va a funcionar como debe. La vitamina B12 también, vamos a ver, tiene como constituyente en su molécula una de las partes, es una molécula más grande, pero bueno, tiene una porfirina que en ese caso tiene cobalto, bien, no tiene hierro, tiene cobalto. Y la clorófila, en las plantas, se encuentra el magnesio. Bueno, de nuevo, estos son los átomos que le permiten coordinar esos iones. La van a ver muchas veces en los libros dibujada de esta forma a la molécula. ¿Bien? Como si fuese una cruz. Sin los puentes. Esperen, porque acá tenía... Ahí está. Y esa, bien, y esa es la molécula finalmente cíclica, como yo les mostraba, con los puentes metanilo. En este caso puede haber otra cosa, pero eso es por la síntesis del laboratorio. Ya vamos a ver en nuestro caso, en la molécula del hemo, acá siempre solamente hay un solo carbono, no hay nada más después. Ese R no existe. Bueno, ¿cómo la vamos a ver en los libros, o cuáles son los dos tipos de porfirina? ¿Cómo hago para sacarme esta barra? Maldito Zoom. Bien, gracias. Ahí está. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo? Te debo una. Gracias. Todos los días se aprende algo nuevo. Fantástico. Por eso me levanto todos los días de la mañana. La curiosidad, ¿no es cierto? Es eso.
Simetría de las porfirinas. Vamos a ver, yo les decía que hay un montón, existen un montón, pero las que nos vamos a encontrar nosotros en la naturaleza o en nuestro organismo, por suerte, son de dos tipos. Y las nombramos tipo 1, tipo 3. ¿Según qué cosa? ¿Recuerdan esas posiciones que yo les había dicho que iban de la 1 a la 8? En esos átomos de carbono de cada uno de esos pirroles, que eran como la base del pentágono. Bueno, de esas posiciones de la 1 a la 8 pueden tener sustituyentes de cadenas hidrocarbonadas, cortas, como por ejemplo, si vemos la A, va a significar un acetato, 2 carbonos, P, propionato, 3 carbonos, un metilo, bien, o un vinilo, que son 2 carbonos con un enlace insaturado. Bien, entonces podemos tener sus sustituyentes en esas posiciones. Esos sustituyentes pueden ir alternándose. Si se van de manera, si parecen de manera alternada, pueden aparecer de manera ordenada, bien, siguiendo una simetría, o de una forma no asimétrica, bien. Por ejemplo, si tengo en la posición 1, 3, 5, 7 acetatos y en las posiciones pares propionatos, la molécula se define como tipo 1, bien, porfirina tipo 1. Esas aparecen en el metabolismo del grupo M, pero hay otras también que aparecen en donde los sustituyentes no tienen simetría. Bien, por ejemplo, tenemos el acetato en la posición 1, 3, 5 y 8. Bien, ahí ya perdimos la simetría. Y en las posiciones 2, 4, 6 y 7 aparece propionato. En ese caso, la porfirina es del tipo 3. Bien. La tipo 3 es la más abundante, ¿bien? En el metabolismo del EM ya vamos a ver que generalmente obtenemos una molécula de este tipo simétrica, con otros sustituyentes, pero simétrica. Y acá tenemos dos moléculas, la uroporfirina y la uroporfirina, la 1 y la 3. La 3 ahí se observa la simetría. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos AP, seguimos en este orden, el orden de las agujas del reloj, AP, y después nos encontramos una P y una A. ¿Bien? Perdimos la simetría. Por eso es la tipo 3. Bien. Ya hablamos de esto, entonces, ¿dónde está ya conocemos un poquito de la estructura, ¿bien? De dónde nos tenemos que fijar, conocemos las posiciones donde encontramos sustituyentes, que los nombramos con números arábigos del 1 al 8, y los puentes, que se pueden nombrar en algunos libros, aparecen como alfa, beta, gamma, delta, con esa nomenclatura de letras griegas, y ahí se ven el metenilo como puente. En el grupo hemo, que es el que más nos interesa a nosotros estudiar, no vamos a hablar ni de la vitamina B12, ni de la clorofila, nos vamos a centrar ahora en el grupo hemo. Dijimos que teníamos coordinado como metal, hierro más 2. Bien, el hierro más 2 es el que coordina el oxígeno finalmente en la molécula de hemoglobina o mioglobina. ¿Qué podemos, pero si bien eso pasa en la molécula de hemoglobina, bien, como generalidad, y si encontramos o tenemos que describir el grupo hemo en el citocromo C o en otras enzimas donde aparezca, vamos a encontrar que está constituido por una protoporfirina 3, bien, el típico anillo tetrapirrólico, pero con esta constitución de porfirina tipo 3, entonces vamos a ver que es asimétrico, ¿bien? Tenemos metilo vinilo, metilopropionato y propionato metilo. Ahí está la asimetría, ¿bien? No se sigue el orden. ¿Y dónde se sintetiza este tipo de moléculas? ¿Bien? Las sintetizan, ¿dónde lo encontramos? Dijimos en los hematíes y glóbulos rojos, o eritrocitos. ¿En dónde se sintetizan esas células? ¿De dónde provienen? De la médula ósea de la serie eritroblástica, ¿bien? El eritrocito en sí mismo no tiene, como célula madura, no tiene mitocondrias. Y ya vamos a ver que en la síntesis del hemo aparece la mitocondria. Pero bueno, la hemoglobina se sintetiza mucho antes de que
el glóbulo rojo y se libera el torrente sanguíneo. ¿Bien? Entonces eso ocurre en médula ósea, como bien dijo. ¿Y en dónde más? En el hígado, muy bien. ¿Y dónde más? Como dice ahí, no dice nada. Bien, en el hígado fundamentalmente y en el eritrocito. ¿Y dónde más falta? Puede ser que en el vaso pase, pero en otra célula que necesita oxígeno también. Y de hecho, uno va a la carnicería y ve cuando compra algo que es rojo. Bien, claro, células musculares. ¿Por qué es roja la carne? Por el grupo M, claro. Por la mioglobina. ¿Está? Entonces, ahí tenemos también mucha síntesis de grupo M. ¿Y cómo se sintetiza? Bueno, la historia comienza así. Hay 3 etapas. La primera es la que ocurre dentro de las mitocondrias, ¿bien? Cuando glicina y succinil-CoA es un metabolito del ciclo de Krebs, un intermediario del ciclo de Krebs, forma esta molécula, un cetodipato, alfa-amino beta-cetodipato, que esta no hace falta que se la acuerden, pero esta sí, porque esta es la molécula que espontáneamente se convierte en un ácido que se llama ácido delta-aminolebulínico, ¿bien? Ese es digamos, uno de los primeros compuestos que son necesarios para empezar a formar estos anillos tetrapirrólicos. El delta ala, o se lo abrevia como ala, ¿bien? O 5-ala. Si lo quieren decir 5-ala, está todo bien. Empiecen a resumir también para ayudarse ustedes mismos los compuestos. Bien, acá van a ver que el ácido 5-delta-aminolebulínico en los libros aparece como 5-ala, el porfobilinógeno aparece como PBG, otros aparecen como HMB. Traten de resumir, ayúdense, ¿bien? Ayúdense con eso. Y créanme, si ustedes están rindiendo un final y el profesor no sabe qué es el 5-ala, bueno, lo tiene que saber. Seamos más prácticos, porque si no, no estudiamos y no aprendemos, nos cuesta, ¿no? Entonces, yo, si a mí me dicen 5-ala, yo entiendo qué es, y sé de qué estamos hablando. Entonces, se formó el 5-ala, y eso pasa al citosol, ¿bien? Y 2 moléculas de este compuesto, del 5-ala, se condensan para formar el porfobilinógeno, que le pueden poner PBG acá también, ¿bien? En los libros, sobre todo en los libros norteamericanos, aparece como PBG. Obviamente, dicen, te dicen el nombre primero y después te dan la abreviación. Y fíjense que acá ya tenemos algo parecido a lo que es el tetrapirrol, ¿no es cierto? Ese anillo cíclico pentagonal con un nitrógeno en una de las puntas. Y bueno, acá tenemos algunos sustituyentes, cadenas hidrocarbonadas con grupos ácidos y con grupos aminos en algunas posiciones. Ya vamos a ver eso si se va y cómo se va. Bien, pero se debe tener que ir. Acá están las 2 enzimas que participan en el primer paso, es la aminolebulinato sintasa. Como cosa importante, esta es la enzima la que llamamos la enzima reguladora de la vía, ¿bien? Es la que puede activarse o desactivarse. Ya vamos a ver qué cosa la inactiva. Bien, y como tercer paso, entonces, después que tenemos el porfobilinógeno, perdón, en el citosol, el porfobilinógeno se condensa, bien, se forman estos puentes que yo les decía, y se forman los 2 tipos de moléculas. Ahí está es un complejo enzimático, ahí está el nombre, es la uroporfirinógeno 1 y 3 sintasa,
Acá la vía está más tendiente hacia la formación de uroporfirina 3, ¿bien? Recuerden, miren, acá tenemos un acetato y acá tenemos un propionato, ¿bien? En el uroporfirinógeno 3. Lo que tenemos que llegar a tener es el coproporfirinógeno 3, ¿bien? Esto pasa por descarboxilación en estas posiciones. El acetato pasa a metilo, en ese caso, ¿bien? Son 4 los carbonos que se van. 1, 2, 3 y 4. Bien, teníamos acetato acá, acetato acá, acetato acá y acetato acá. Y ahora tenemos todos los acetatos pasaron a ser grupos metilos. Bien, se fue por esta descarboxilasa, se fueron 4 carbonos. Y pasamos a tener la molécula coproporfirinógeno 3. Bien, siempre que terminen en geno, este tipo de moléculas quiere decir que están reducidas, ¿bien? Que todavía no llegaron a la maduración porque necesitan ser oxidadas, ¿bien? En los grupos, en los puentes. Fíjense que no tenemos puentes metanilo todavía, ¿bien? Entonces de acá del coproporfirinógeno 3, pasamos de nuevo a la mitocondria, ¿bien? De nuevo a la mitocondria, y a través de la enzima, ¿bien? Acá ocurren dos cosas, ocurren una reducción y también ocurre una eliminación de 2 átomos de carbono, ¿bien? Ocurren las reducciones en a ver, espérenme un ratito, acá estoy. Bueno, el propionato pasa a vinilo, ¿bien? De ahí salen los 2 moléculas de carbono, una de acá, una de acá y la otra de acá, ¿bien? Hay 2 propionatos que siguen siendo propionatos, y después les digo bien de dónde se van estos hidrógenos, pero todavía no son los hidrógenos que del puente, porque esos se van en este último paso, ¿bien? Acá se van los hidrógenos. Claro, ahí está, se van los carbonos, como dióxido de carbono, sin oxígeno, pero los carbonos antes tenían, del propionato, tenían hidrógeno, bien, ahí está, bueno. Igualmente eso, nada, es un detalle mínimo, no importa. El punto final es que ahora sí tenemos esta molécula, bien, es la protoporfirina 3 o protoporfirina 9, ¿se acuerdan que yo les dije que el otro día la compré en el laboratorio? Bueno, la protoporfirina 3 o la 9 es lo mismo, no sé por qué pasó en algún momento en la nomenclatura, pero si leen protoporfirina 3 o protoporfirina 9, es lo mismo, es la misma molécula, y ténganlo en cuenta, es casi el grupo hemo, pero sin el hierro, sin el metal divalente, bien coordinado todavía. O sea, es la molécula previa a tener el grupo hemo ya entero. ¿Dónde ocurre? Y esta enzima sí es importante que se recuerden el nombre, la ferroquelatasa. La ferroquelatasa es la enzima que se encarga de incorporar específicamente el hierro en esa cavidad, ¿bien? Del grupo hemo. Ferroquelatasa. Ferro viene de hierro, ¿no es cierto? No es del club de fútbol, no es de ferroviarios, es de ferro, de hierro, ferrum, y quelar, los quelantes, bien, son esas moléculas orgánicas que tienen capacidad de coordinar metales. Puede ser calcio, pueden ser metales del grupo de metales de transición. Pero generalmente son metales que ya tienen carga de 2 para arriba. ¿Bien? Eso vuelve a ser una mitocondria, ¿no? Sí, eso vuelve del coproporfirinógeno 3, pasa a mitocondria y sufre las últimas modificaciones. La más importante, además de estas descarboxilaciones y esas oxidaciones, perdón, de los puentes, es la incorporación del hierro. ¿Bien?
Bueno, ya dijimos estas vías sintéticas en qué células tenían que estar. La serie eritroblástica, en la parte inmadura, digamos, de todo lo que son las células de la médula ósea que van a generar eritrocitos. ¿Por qué? Porque y en ese caso el 85% del hemo que genera el cuerpo, bien, está puesto allí en esa vía metabólica, bien, la serie eritroblástica, para la formación de hemoglobina. El resto del 15% restante estará repartido entre hígado y músculo esquelético, bien. Entonces, esas células también no solamente que requieren lo que dijimos al inicio de la síntesis, la glicina y la succinil-CoA, sino que también necesitan el último componente de la molécula, que es el hierro. Bien. Y el hierro, siempre recuerden ustedes, el hierro es muy importante para nuestro organismo, y es muy difícil de conseguir, porque es muy insoluble en la naturaleza. Entonces, ya vamos a ver que cuando se degrade esta molécula, la molécula del hemo, en nuestro organismo, el hierro se recapta. Todo lo demás se tira, pero el hierro se recapta, y para reutilizarse. De hecho, bueno, si habrán escuchado de las anemias, ¿no es cierto? Bueno, hay distintos tipos de causas de por qué uno llega a anemia, pero la principal, la más importante, creo yo, es la falta de hierro. ¿Bien? Entonces, si no tenemos hierro, no se puede sintetizar el grupo hemo. Podemos sintetizar todas las cadenas de globina que queramos, pero la hemoglobina no se va a formar nunca. ¿Bien? Podemos tener glóbulos rojos, el número que sea por milímetro cúbico de sangre, pero si el glóbulo rojo está pálido, no tiene hierro y no transporta oxígeno. ¿Bien? Y ahí aparecen los síntomas. Entonces, yo siempre me acuerdo en la universidad, me decían, hace mucho tiempo la anemia se medía según la función de la cantidad de glóbulos rojos que contáramos los bioquímicos en sangre. Bueno, ahora esa definición cambió hace 10, 15 años atrás, o más quizás, y para decir que un paciente está anémico o no, lo que hay que medir es la concentración de hemoglobina en sangre. ¿Bien? ¿Vamos? Bueno. ¿Hay problemas en la vía sintética? Sí, hay problemas en la vía sintética. Por suerte son enfermedades raras también, ¿bien? No son tan... Sobre todo las congénitas, pueden ser inducidas, los problemas pueden ser inducidos por intoxicaciones, sobre todo con metales pesados como el plomo, pero acá está el ala, bien, con lo que yo les decía, y ese tipo de enfermedades se llaman porfirias, bien, porfirias, y hace mucho se cree, dadas las características que tienen algunos pacientes, sobre todo los que cursan con problemas tienen algún problema con las enzimas en las últimas etapas de la vía, donde se empiezan a acumular los compuestos cíclicos, bien, algo compuestos que son más parecidos al grupo hemo y no tanto los primeros que son más parecidos al ALA. Sobre todo los que están, digamos, los pacientes que tenían problemas en esta zona de la vía sintética, era lo que, o se cree que eran los que antes se los tildaba como los vampiros, ¿bien? Vampiros, ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque las porfirinas estos, o los protoporfirinógenos, o el coproporfirinógeno, cuando se acumulan, tienen la capacidad de, cuando el paciente se exponía a la luz, o estos vampiros salían a la luz, se les generaban lesiones o llagas en la piel. ¿Bien? Entonces, por eso esas personas también tenían algún tipo de deformación digamos, en sus facciones, y sumado a estas lesiones, bueno, era el fenotipo de vampiro perfecto. O sea, se cree que lo que eran los famosos vampiros eran las personas que tenían estas enfermedades. Bien. Y cuando se acumulan o tenemos problemas al inicio de la vía, lo que se acumula generalmente son estos compuestos, todavía que no son cíclicos, el porfobirinógeno o el ALA, y eso o los pacientes presentan síntomas de más tipo neurológicos, ¿bien? Bueno, hubo un rey famoso que se cree que también tuvo esta enfermedad.
y ahí están las lesiones por fotosensibilidad, ¿bien? Lo que pasa es que la luz, sobre todo las longitudes de onda de UV, bien son captadas por estas moléculas, generan radicales libres, y eso genera lesiones a nivel del tejido epitelial, ¿cierto? Acuérdense, radicales libres, que son moléculas que tienen un solo electrón en el orbital, ¿se acuerdan de la ley del dueto o del octeto? Bueno, tienen un electrón desapareado y están muy ávidos por reaccionar con cualquier cosa, entonces reaccionan con moléculas de DNA, de lípidos, de proteína, de cualquier cosa que esté dando vuelta, y eso genera un estrés y una inflamación en los tejidos, y entonces se causan lesiones. Bueno, ya verán, en este cuadro se presenta la vía, la enzima, y si hay un problema en esa enzima, se da el nombre de la enfermedad, ¿bien? Distintos tipos de porfiria. Tienen, Profe, vamos a tener que conocer no, todos esos tipos para nosotros. no. Pero sí sepan qué es una porfiria, ¿bien? Porque muchas veces preguntan qué es la porfiria, y no saben. Bueno, digamos, si yo te hablo de porfiria, me tenés que decir por lo menos de qué estamos hablando, de la vía sintética del grupo M, y que hay una enzima que no está funcionando bien, se acumulan dos tipos de metabolitos, los de la vía inicial, o de la parte inicial de la vía, y los de la parte final. Según eso tengo dos tipos de sintomatología, una más neurológica y la otra más de tipo cutánea, bien, con problemas en la piel, con fotosensibilidad. Obviamente puede haber un paciente que curse con los dos tipos de sintomatología, pero si vamos a hablar a nivel libro, los libros tratan de encasillar las enfermedades perfectamente. Después, bueno, usted como médico se agarra en la cabeza porque las cosas no son así, 100%. Bueno, y puedo tener problemas adquiridos en esta vía, o sea, las porfirias, bueno, pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Por ejemplo, en el saturnismo, tengo una intoxicación aguda por plomo, ¿bien? Hay una enzima, la primera, la de dehidrasa, la de delta-aminolebulínico dehidrasa, tiene en su sitio catalítico, o cerca del sitio catalítico, tiene grupos sulfidrilos. Los grupos sulfidrilos les encanta quelar metales. Y, de hecho, la enzima activa tiene zinc en ese sitio. Pero si hay intoxicación por plomo, el plomo compite por el zinc, lo saca el zinc, lo desplaza del lugar donde tiene que estar, la enzima no funciona, tengo la enfermedad. Yo recuerdo en Estados Unidos, mi hija nació allá, y vivíamos en Nueva Inglaterra, las casas son re lindas, como salen en las películas, pero son viejas, son viejísimas, y están pintadas muchas de ellas con pintura que tiene acetato de plomo. Entonces, la universidad donde yo estaba ahí, el alquiler de la casa, me hicieron esperar, cuando nació mi hija, me hicieron en otro lugar, pintaron, remodelaron todo adentro, sacaron el acetato de plomo. ¿Por qué? Porque los chicos se lo comen el acetato de plomo porque es dulce, se descascara la pared, y tienen anemia, por esto, ¿bien? Porque tienen un saturnismo medio raro. ¿De dónde viene la palabra saturnismo? Los romanos tomaban vino caliente en copa de plomo. Era, digamos, la gente importante, no cualquiera de la calle. Y bueno, llegaban a tener este tipo de enfermedades, ¿bien? También. De ahí viene el nombre. Bueno, y de todo esto implica la síntesis. ¿Qué pasa con la degradación? ¿Bien? El Lemati, por ejemplo, tomamos Lemati, tuvo 120 días en sangre, sin curación, dando vueltas. Bueno, por alguna señal, los macrófagos se lo comen, macrófagos que están por todos lados, están dispersos, pero en general esto pasa en el hígado. Y bueno, son fagocitados por los macrófagos y
casi la mayor parte del hemativo del glóbulo rojo es hemoglobina. ¿Qué hace el organismo con la hemoglobina? ¿Qué hacemos con la hemoglobina? La volvemos a poner en otro hemativo nuevo y que salga. Se recicla. Se recicla el hierro, se reciclaron los aminoácidos y algunos dicen que también se reciclan las globinas, la parte de la molécula de las globinas, las subunidades, se pueden reciclar también. Lo que no se recicla es el grupo M. La porfirina del grupo M, ¿bien? Porque el hierro sí se recicla. Y fíjense, cuando ustedes se hacen un magullón en la piel, ¿qué pasa? O cuando nos hacemos un moretón, ¿bien? Primero se rompen los vasos, los capilares sanguíneos, se libera sangre, se liberan los glóbulos rojos. Eso yo recién estaba hablando de lo que pasa fisiológicamente, ahora vamos a un traumatismo, llamémoslo propiamente. Se liberan los glóbulos rojos en la piel, en el tejido, y hay macrófagos dando vuelta que empiezan a hacer el mismo proceso que pasaría en estos macrófagos del hígado. ¿Bien? Pero en la piel se ve clarita la transformación. Pasamos de el grupo hemo a algo más púrpura, ¿bien? Que será la parte púrpura. Cuando estamos en la púrpura. La porfirina. Tenemos la porfirina ya sin el hierro, ¿bien? El hierro se le sacó. Y después aparece algo amarillento, verdoso. ¿Bien? ¿Lo notaron ustedes alguna vez? ¿Si han visto un moretón así medio amarillento? Bueno, ese color proviene de esta molécula, la bilirrubina. ¿Bien? La bilirrubina. Fíjense, es parecido al compuesto cíclico, nada más que se ha cortado en algún punto. ¿Bien? La vía degradativa es esta. Entonces, de nuevo, en ese sistema de retículo endotelial lo llama el blanco, no sé por qué, pero son macrófagos que están repartidos en el hígado, en la médula ósea y en el vaso. Toman la molécula, la oxidan, ¿bien? Le ponen un grupo oxidrilo en el primer puente. La misma enzima después corta en ese puente, lo corta, y se libera el hierro, y fíjense, es rarísimo, se libera monóxido de carbono, no sé qué pasa con el monóxido de carbono, y se forma biliverdina, creo que es la primera que dice. Esta es la que en reptiles, aves, llega hasta acá la degradación. Bien, en nuestro organismo hay un paso más, que es la formación de bilirrubina. Que es una molécula bastante insoluble en medio acuoso. ¿Bien? ¿La bilirrubina es tóxica en sangre? Si se acumula en sangre, vas a tener un problema de acumulación en otros tejidos. Y si se acumula en tejido nervioso, es peligroso. Es muy peligroso. Entonces, si se acumula en sangre, generalmente vas a tener una ictericia. Bien, si se superan ciertos límites, terminas con ictericia. Los pacientes ictéricos, ustedes lo van a ver, están amarillos. Perfecto. En piel y la esclerótica de los ojos aparecen amarillos. Eso pasa mucho en También pasa en los recién nacidos, por hemólisis del recién nacido. Hay una incompatibilidad a veces entre la sangre de la madre y el bebé, que genera que al nacer tengan, o también tienen una inmadurez, sobre todo tienen inmadurez hepática, también, entonces no pueden deshacerse de la bilirrubina, ¿bien? Y entonces la acumulan, y parecen amarillitos. Si se acumula entonces bilirrubina, vas a estar ictérico, que no es un problema grave si no lo tratas. O sea, si atacas la causa de por qué está apareciendo ictérico el paciente, está bien. Si no atacas la causa, se puede acumular, sobre todo en la infancia,
y si sigue esta acumulación crónica, puede llegar al kernicterus. El kernicterus, los pacientes que sufren esa enfermedad tienen retraso de desarrollo cognitivo, digamos, ¿no? Se retrasan en esa maduración. El cáncer de páncreas también. El cáncer de páncreas puede ser que el ducto, o sea, puede ser que el cáncer esté tapando el conducto, y no solo el ducto del pancreático, sino el ducto de la vesícula, ¿bien? Biliar. Entonces, ya vamos a ver que una de las vías de eliminación de la bilirrubina es por el... Bueno, solamente la bilirrubina la descartamos de esa manera, en esa forma, no. Como yo les dije que esa molécula es insoluble, bastante insoluble. Y de hecho, la bilirrubina lo que sufre es en el hepatocito, sufre otra transformación. Bien, esto ya no es en el macrófago, sino ya esto pasa en el hepatocito. En el hepatocito se conjuga, bien, en estas posiciones, bien, donde antes tenemos acá el propionato, ahora vamos a tener una molécula de glucuronato conjugada, bien. ¿Quién dona el ácido glucurónico o el glucuronato? Bueno, estas dos moléculas de UDP que están conjugadas con glucurónico. Esta es la enzima, y de esta manera, fíjense, les puse estos grupos bien hidrofílicos, con un montón de oxidrilos, bien oxígeno, a esta molécula que antes tenía muy poquito oxígeno, la hago mucho más soluble. Y de hecho es lo que nosotros, el hígado excreta a la bilis, bien, hacia la bilis, para que por el conducto biliar esto vaya al intestino, bien. Bueno, esto es importante. Entonces, en altas concentraciones, como decíamos, a ver, la bilirrubina es insoluble, puede aparecer insoluble, digamos, y en sangre. ¿Por qué? Porque es la hemoglobina que viaja de los macrófagos al hígado, ¿no es cierto? O sea, de hecho, hay una cierta concentración de esta hemoglobina, pero no viaja libre porque es insoluble, sino que viaja unida a la albúmina, que es una proteína muy abundante en sangre. Bueno, si aparece en exceso, porque puede haber una anemia, ¿bien? Una anemia hemolítica. La anemia, digamos, es baja cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque se hemolizaron, ¿bien? Una anemia hemolítica o una hemólisis de glóbulos rojos pueden haber en la anemia del recién nacido, por ejemplo, y en otras patologías. Si eso pasa, bien, los macrófagos van a estar comiendo glóbulos rojos a lo loco y van a estar generando mucha bilirrubina. Entonces puede ser que tengamos esa bilirrubina insoluble alta en sangre. Pero ahí ya se une, ya no a la albúmina, se saturan todos los sitios que tiene la albúmina para unir esa bilirrubina, se une a cosas más débilmente y es por eso que después la encontramos en otros tejidos. ¿Bien? La albúmina tiene una capacidad de retenerla, pero se satura. Y ahí es donde aparece la acumulación y la ictericia y el efecto tóxico si no se trata, como decíamos recién. Bueno, ahí están los valores. Si tenemos valores por encima de los 2 miligramos por decilitro, empiezan a aparecerse esta coloración muy notoria amarillenta, ¿bien? En tejidos como piel y esclerótica. Tenemos en el hígado, bien, la bilirrubina va a entrar al hepatocito. Hay un sistema transportador, puede haber problemas en este sistema, ya lo vamos a ver. Y en el citosol es donde actúa la bilirrubina glucuroniltransferasa, que es la que conjuga los restos de ácido glucurónico y le da la solubilidad para que luego se excrete por los conductos o los canalículos biliares. ¿Bien? Dos cosas para que ustedes, esto lo tienen que saber sí o sí. En la nomenclatura médica, la bilirrubina se le puede llamar como bilirrubina indirecta o directa.
La indirecta es la que no está conjugada con ácido glucurónico. La directa es la que sí está conjugada con los dos moléculas de ácido glucurónico. ¿Bien? Entonces la directa es la soluble, la indirecta es la insoluble. Por favor, recuérdenlo a esto, les pido. Es un jueguito de palabras nada más, pero lo tienen que saber. La indirecta es soluble. ¿Cómo? La indirecta es soluble y la otra no. La indirecta es la que no está conjugada. Acuérdate, asociala por eso. Si no está conjugada, es insoluble. Bien, entonces habíamos dicho, todas esas células, macrófagos que están dando vueltas, están fagocitando los glóbulos rojos, degradando la porfirina del grupo M, y transformándola en bilirrubina, que era la indirecta, la no conjugada. Eso llega entonces, bien, están las células de Kupfer, corríjanme ustedes que han visto histología en el hígado, que son como macrófagos, ¿cierto? Bueno, entonces estas son las células que también fagocitan a los hematíes y no sé si la capacidad que tienen, si es mayor o menor, pero bueno, también lo hacen, y son los que entonces en este punto transmiten la bilirrubina, que es liposoluble, o sea, la no conjugada, la indirecta, la glucuroniltransferasa, que está en el sistema del retículo liso del hepatocito, bien, es la que se encarga de, bueno, volverla soluble, ¿no es cierto?, a la bilirrubina, y de allí se excreta al canalículo biliar, bien, o al conducto, a los conductillos biliares. Reconocen la historia. Esto es un libro de histología, ¿bien? Entonces muchas veces ustedes están rindiendo bioquímica y nosotros les preguntamos, ¿y dónde pasa esto? Y no saben. Bueno, ¿por qué? Porque no asocian que la bioquímica está íntimamente asociada con la histología. O sea, a ver, las células, no todas las células hacen lo mismo, ¿bien? Y no todas, y las células tienen una polaridad, si se quiere. En este caso, no, porque es lo mismo de un lado que del otro, del hepatocito. Claro, pero pensemos en un enterocito, por ejemplo. En el enterocito sí hay una polaridad bien marcada, porque tenemos de un lado, ¿qué cosa? Las microvellosidades, que son las que se encargan de absorber los nutrientes, y del otro lado tenemos una membrana basal, que es la que permite que todos esos nutrientes que absorbe el enterocito pasen al torrente linfático o sanguíneo, ¿bien? En el caso de los lípidos linfáticos, en el caso de otros nutrientes, aminoácidos y glúcidos, el torrente sanguíneo. Entonces piensen así, piensen de esa forma, ¿bien? Piensen de esa manera, porque si no integran eso, les va a costar mucho estudiar. ¿Sí? Bueno, y acá en esta diapo, lo que están marcados con estos rectángulos es la entrada de la bilirrubina al enterocito, la conjugación, ¿no es cierto?, y la salida. ¿Puede haber problemas acá? Sí, puede haber problemas acá. Sí, en todos lados puede haber problemas. Por suerte para ustedes, si no están en el trabajo. Seamos positivos. Bueno. Y tienen nombre y se los tienen que correr. No lo disfruto, créeme que yo también lo sufro. Entonces, este es el ciclo normal. A ver, déjame que va.
Los problemas que dijimos que pueden estar en esa vía que mencionábamos recién, se llama el síndrome de Gilbert, el primero, o Gilbert. ¿Y por qué ocurre? Porque hay un déficit parcial o transitorio de la glucuroniltransferasa. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber acumulación de cuál? ¿De la bilirrubina directa o de la indirecta? Muy bien. Y puede aparecer una ictericia discreta que va y viene. Analíticamente se observa hiperbilirrubinemia indirecta, ¿bien? De poca intensidad, intermitente. Se ve que la actividad, porque la enzima no aparece totalmente, sino que desaparece, o hay un déficit, ¿bien? Que es parcial, no es total, y es transitorio. ¿Bien? Eso hace entonces que la sintomatología vaya y venga. El síndrome de Crigler-Najjar, acá sí hay un déficit permanente de la glucuroniltransferasa, entonces acá la sintomatología es más intensa, y aparecen en los primeros días después del nacimiento. Se caracteriza por una ictericia muy intensa con hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta. Bien, hay dos tipos, ustedes se fijan si les interesa saber eso. Y en el síndrome de Dubin-Johnston, que es una enfermedad hereditaria autosómica tipo recesiva, hay un defecto en el transporte de la bilirrubina desde el hepatocito hacia la vía biliar. ¿Bien? El tercer, en el cuadradito que estaba marcado 3, en la diapositiva esta anterior, el problema está aquí. ¿Bien? Está aquí. Por lo tanto, ¿qué se acumula? Bilirrubina directa, indirecta. Directa, muy bien. O la conjugada. Es lo mismo. Bueno. Ustedes, ¿por qué esto de decir bilirrubina indirecta, directa? Porque se puede dosar, ¿bien? Se puede dosar la bilirrubina total. Ustedes le pueden decir al bioquímico, dosame bilirrubina total y la directa o la indirecta. Entonces ustedes pueden así ir disecando la sintomatología y para dar con un diagnóstico. Bueno, y un ciclo que es importante, ya esto es más a nivel orgánico, que era lo que ya veníamos discutiendo un poco, pero ya tienen que saber que existe un ciclo entre estos tres sistemas que hablábamos. Los macrófagos, que son los encargados de generar la bilirrubina viaja por torrente sanguíneo al hepatocito en el hígado, donde es transformado la bilirrubina a la forma directa, ¿bien? Es glucuronidada, para luego ser por bilis excretada al intestino, ¿bien? En el intestino, las bacterias forman dos compuestos que se llaman estercobilinógeno, que es la forma reducida, y la estercobilina, que es la forma oxidada de este compuesto y que le da la coloración típica a las heces. Eso se puede reabsorber, sobre todo el estercobilinógeno, y el estercobilinógeno termina, digamos, circulando de esta forma, pero también escapa y aparece en orina, ¿bien? En orina el compuesto es lo mismo, pero se le llama urobilinógeno y urobilina cuando se oxida, y también le da un color característico a la orina. ¿Por qué hacemos hincapié en esto del cambio de color, o del color, tanto en las heces como en la orina? Porque si hay problemas, sobre todo en la excreción desde el hígado hacia el intestino, bien, esos compuestos no llegan ni a la orina ni a las heces, entonces hay cambios de color y ustedes pueden percibir algo. Por ejemplo, cuando el paciente viene y le dice, tengo heces de color, o está ictérico, digamos, y les dice que también otra sintomatología que tiene es que las heces son incoloras, el problema va a estar, ya vamos a ver, es muy probable que el problema esté aquí, ¿ven? Que haya esperemos que no, un cáncer de páncreas,
o no sé quién decía, que puede estar obstruyendo la vía biliar hacia el intestino, o puede ser un calculito, un simple cálculo en la gallbladder, en la vesícula biliar, que eso es súper común. Bueno, entonces, esto apréndanlo, está en el libro, está en el blanco, está muy bien descrito, y por supuesto, estamos hablando de cosas adquiridas acá, no hereditarias, no estamos hablando de problemas enzimáticos o de transporte de la bilirrubina dentro del hepatocito, o en la entrada al hepatocito, con esos 3 síndromes que describimos recién rápidamente, sino que ya son cuestiones adquiridas acá, ¿bien? Pero esto lo van a ver muchísimo, se ve muchísimo cuando hagan guardias en los hospitales, lo van a ver un montón. Bueno, para ir resumiendo, lo que hemos descrito hasta el momento, que parece poco, pero no está todo resumido acá. Las porfirinas más el hierro, eso nos lleva a sintetizar el grupo hemo. Vimos acá las vías de síntesis, si había problemas en ellas, había porfirias, bien hereditarias o adquiridas. Hablamos de los 2 grandes grupos de las porfirias, si los problemas están a nivel inicial de la vía o al final de la vía. Estaban los 2 tipos de sintomatologías, y las adquiridas, que hablábamos del saturnismo, porque le pegamos a una de las primeras enzimas que necesita zinc, el plomo reemplazaba el zinc, la enzima se volvía no funcional, y se empezaba a acumular el 5-alfa. Bueno, una vez que el hemo cumple su función, bien, en las proteínas de transportadores de oxígeno, como la hemoglobina y la mioglobina, o en las reacciones redox, en el citocromo, o en algunas enzimas que no las mencioné, pero que son encargadas de degradar el peróxido de hidrógeno, que se forma en nuestro organismo, y que si se forma de manera exacerbada o en lugares que no corresponde, puede ser peligroso porque genera estrés oxidativo. Hay una enzima que se encarga de controlar eso, que son las catalasas, o catalasas en los eucariotas y peroxidasas en las plantas. También tienen grupo hemo, ¿bien? El grupo hemo cumple su función, tiene una vida media, en los eritrocitos habíamos dicho que eran 120 días aproximadamente, entonces luego tiene que ser degradado. O sea, sistema retículo endotelial, son tus macrófagos que están repartidos en nuestro organismo, hígado, vaso, otros lugares, médula ósea. Las globinas se rescataban, pero el grupo hemo se formaba bilirrubina, y el hierro dijimos que lo tratábamos de reciclar, ¿bien? El macrófago se encarga de eso fundamentalmente. Si hay problemas aquí en la acumulación de bilirrubina, vamos a parar a las ictericias, bien, que pueden ser de nuevo 2 tipos, adquiridas o hereditarias. Las hereditarias vimos las 3, dentro del hepatocito nos fijábamos si era problema en la entrada, con la enzima o a la salida. Y las adquiridas podemos tener prehepáticas, cuando tenemos anemias hemolíticas, se rompe demasiado, a muy alta velocidad los glóbulos rojos, ¿bien? Puede ser por problemas hepáticos, tenemos cirrosis ahí que no va a estar funcionando, directamente el hepatocito no funciona. Y en las poshepáticas, cuando hablábamos de cáncer de páncreas, litiasis, todo, pero todo lleva a una obstrucción del conducto biliar, ¿bien? Entonces, si es prehepática la ictericia, ¿cuál es la bilirrubina que se acumula? La indirecta. ¿Bien? Y si es poshepática la ictericia, la directa. Muy bien. Generalmente pasa eso. Puede haber una pequeña mezcla de cosas, pero generalmente los libros dicen que pasa eso. Bueno, y finalmente, para cerrando la clase, yo les había dicho que existían otros compuestos que
tenemos nitrógeno, también encontramos nitrógenos en ellos, y estas son las bases púricas o pirimídicas, ¿bien? Lo bueno acá es que, como yo les comentaba al principio de la clase, nuestro organismo tiene una capacidad muy buena o sea, tiene una síntesis endógena muy buena para suplir hasta cualquier tipo de cáncer, imagínense. Imagínense las células cancerosas que se replican todo el tiempo, están sintetizando su núcleo y le ponen otro núcleo si quieren, y es una locura la cantidad de síntesis que ocurre en esa célula. Bueno, no requieren de nada en términos de solo algunos aminoácidos, algunos compuestos, pero lo que les quiero dar es la idea de que nuestro organismo se las arregla muy bien para sintetizar estas bases, ¿bien? No las tenemos que adquirir en la dieta, no hay ningún problema, ¿bien? Por eso es que, si bien están muy bien descritas las vías, nosotros no las vemos en detalle, simplemente, bueno, tenemos que entender que si bien existe una absorción intestinal, generalmente esas purinas y pirimidinas son exógenas, las catabolizamos directamente, no se utilizan para casi nada, nuestro organismo no lo utiliza, y en cambio las endógenas, que son las que sí sintetizamos, pues hay un cierto recambio, y digamos, de estas purinas y pirimidinas, estos pools endógenos, se catabolizan pero se recuperan, ¿bien? ¿Y se utilizan para qué? Para lo que dijimos recién, síntesis de nucleótidos y de ácidos nucleicos, ¿bien? Entonces, lo que se degrada de los tejidos forma un pool endógeno, que puede ir a catabolismo y excreción, según la necesidad del organismo, pero también eso se recupera, y finalmente todo va a parar a la síntesis de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Si nos fijamos en el anillo de las bases púricas, vamos a ver que tenemos carbonos y distintos nitrógenos. Los nitrógenos, acá está marcado de dónde provienen. En este caso, en la posición 1 de un aspartato, o de un aminoácido, ¿bien? En la posición 7 de una glicina, y en la posición 3 y 9 de glutamina. En el caso de las bases pirimídicas, tenemos en la posición 3 y la posición 1 nitrógenos que provienen de carbamilo y de ácido aspartico. Estos eran aminoácidos esenciales, la glutamina, el aspartato. ¿Recuerdan? ¿Eran esenciales? No. Bueno, entonces eso puede ser una de las causas de por qué esto es tan fácil de sintetizar, ¿bien? En nuestro organismo. Estas vías metabólicas que están acá, simplemente están simplificados, está todo muy simplificado, como tenemos bien todos los, en este caso están los deoxi y los nucleótidos en su forma deoxi y su forma no deoxi, ¿no es cierto? Están acá están los deoxinucleótidos y ahí están los nucleótidos. ¿Bien? Lo que, por supuesto, ya sabemos cuáles van a participar en la síntesis de ARN, ¿bien?
los nucleótidos, y los deoxinucleótidos son los que van a participar en la síntesis de ADN. Lo que acá les quería mostrar era que, ¿se acuerdan lo que vimos de la clase pasada de algunas moléculas que eran las que se encargaban de donar un carbono, un átomo de carbono, un metilo? Bien, puede ser un metilo, un grupo formilo. ¿Se acuerdan cuáles eran esas moléculas? Una era el SAM, que para tener SAM necesitábamos metionina, era una metionina más una ATP. Y otra de las moléculas que habíamos visto que es donante de grupos metilos es una vitamina, es el ácido fólico. El ácido fólico. Bueno, el ácido fólico, o el tetrahidrofolato, bien, está acá, tetrahidrofolato, cicla y dona un metilo. Cuando, fíjense, acá el tetrahidrofolato lo podemos tener en esta forma, metilén tetrahidrofolato, cuando recibió un grupo metilo de un aminoácido serina. La serina, ¿se acuerdan? Yo les había dicho que estaba libremente en equilibrio con el aminoácido glicina. Bueno, acá está. La serina pasa a glicina y le dona, en ese pasaje le dona un grupo metilo al tetrahidrofolato. Ese tetrahidrofolato, con ese grupo metilo, puede hacer muchas cosas. Entre ellas, transforma la deoxitimina a deoxiuracilo. ¿Bien? Que es esta reacción que está acá. Esta. Deoxiuracilo MP a deoxitimina MP. ¿Bien? Este metilo es esta reacción. Y yo les dije que las células cancerígenas, bueno, necesitan no solamente ADN, sino también necesitan ARN, y si uno es capaz de bloquear esta síntesis, bien, si uno es capaz de bloquear esta síntesis, uno puede hacer un tratamiento anticancerígeno. De hecho, los antifólicos, el metotrexato, lo que hace es inhibir esta enzima, la dehidrofolato reductasa, que es lo que permite, una vez que el tetrahidrofolato donó este grupo metilo, lo vuelve a restituir, ¿bien? A tetrahidrofolato para que vuelva a captar metilo y vuelva a cicar, ¿bien? Entonces los antifólicos, o el metotrexato, una de las primeras drogas anticancerígenas de nuevo, atacan a esta enzima, bien, o la inhiben, cuestión de que este compuesto no se puede formar y, bueno, la célula cancerígena no tiene este sustrato para hacer lo que tiene que hacer. Ya les voy a aclarar bien porque no me suena bien el tema del DUMP acá, porque el DUMP no sé si participa en la síntesis de ARN, ¿bien? Entonces les voy a aclarar a eso. Y otra de las cuestiones que es importante acá es ver que si alguien escuchó de la espina bífida en los recién nacidos, bueno, es un trastorno en el desarrollo que generalmente se cree que está asociado a un déficit de la vitamina B9 durante el embarazo, ¿bien? Y lo que pasa es justamente esto. Cuando no tengo, pero allá no a nivel de inhibición de enzima por una droga, sino que porque no tengo este cofactor para que transcurra la reacción, existe un buen pool de este nucleótido y las células se pueden dividir, ¿bien? Entonces, cuando escuchen espina bífida asociada con déficit de ácido fólico, bueno, el problema está acá, en esta vía sintética en este caso, de estas bases pirimídicas. Bueno, por la clase de hoy terminamos. Lo último que quedaba ver, se lo dejo a ustedes para que lo repasen, es muy fácil, era del catabolismo de las bases púricas. Tenemos el ácido úrico, bien, el ácido úrico
es insoluble, hay determinadas condiciones en donde se acumula y si el pH ayuda a que la forma ácida o insoluble se acumule, se genera la formación de estos cristales con inflamación y la enfermedad. ¿Bien? La enfermedad acá es la gota. Bueno. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? La otra o con otro profe, ya no sé si nos volvemos a ver. A ustedes. Estudien mucho. Traten de meterse por el lado de las enfermedades. Yo les nombro mucho las enfermedades. Ya sé que no estamos en tercer año todavía, pero al menos traten de meterse a las vías metabólicas por el lado de las enfermedades. ¿Estamos? De la enfermedad, más o menos que hay que saber. Para que ya no tenemos una idea de todo lo que No. No, profe. Vía metabólica. para agarrar la vida. Exactamente.